Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo y seguimos con nuestros devocionales. El día de hoy yo quiero no vamos a tener una lectura específica porque hoy iniciamos un nuevo libro y este video sirve como preámbulo para este libro, es el libro de Colosenses. Vamos a empezar a estudiarlo. El libro de Colosenses es un libro increíble donde habla de Cristo como la cabeza de todo, de la iglesia. Él es la plenitud, Él es todo. Y antes de iniciar, yo quiero primero que nada darte las gracias a ti que has sido constante al estar haciendo parte de estos devocionales, y a la vez animarte a que si no lo has sido puedes comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Creo que debemos de estar siempre conscientes de que necesitamos estar estudiando la palabra del Señor. Es la palabra de Dios viva que te va a hablar directo a cada necesidad que tú tengas. Así que yo te animo a que seas parte de estos devocionales. Así que bueno, pues el libro de Colosenses fue escrito por Pablo. Pablo lo escribió por ahí del año 62 después de Cristo. Pablo lo escribió desde una prisión en Roma. Es una de las 4 cartas que se dice que Pablo escribió estando en una prisión en Roma, y ahí escribió la carta de Efesios, la carta de Colosenses, la carta de Filipenses y la carta de Filemón. Estas 4 cartas fueron escritas, se cree que en el mismo tiempo donde Pablo estuvo ahí en esa cárcel, y luego 4 líderes de estas distintos lugares llevaron estas cartas a escondidas hacia sus ciudades. Una de ellas fue Colosenses, que fue llevada por Epafras. Epafras se considera que era el líder y quizá el fundador de la iglesia, aunque el que fundó la iglesia fue Pablo. Pablo nunca estuvo ahí en Colosas. Colosas era una ciudad que en su tiempo era una ciudad con una riqueza económica, porque era un pasaje, estaba en un lugar donde era un puerto y donde era un pasaje para llegar hacia Éfeso. Entonces era un lugar muy transitado que en su tiempo logró tener cierta afluencia de gente, de población, lo que hizo que esta ciudad estuviera llena de inmoralidad y de situaciones de pecado fuertes. Entonces a Pablo les escribe a ellos. Epafras toma esta carta, la lleva a Colosa, y vamos a tratar de entender un poquito del por qué Pablo escribió esto. Sabes, Pablo escribe acerca de la plenitud de Dios, de que Cristo es la plenitud de Dios, y en esta zona había algunos problemas de inmoralidad y paganismo, y yo quiero tratar de explicarte un poquito de cuáles eran los problemas principales que había en esta ciudad y en la iglesia, porque era una iglesia que estaba compuesta tanto por judíos y como gentiles. Entonces había una mezcla, y era una ciudad que en su tiempo fue próspera, aunque más adelante pierde esto por la Odisea. La Odisea toma todo el comercio y todo lo demás, y se empieza a pagar Colosa, pero vemos esto y empezó a crecer. El problema principal de la iglesia era el gnosticismo. ¿Qué es esto? Bueno, primero había varios problemas con los que creían en esta corriente de pensamiento, y lo primero es que ellos se creían sabios en su propia opinión. Ellos creían que eran los poseedores de todo el conocimiento. Ellos se creían totalmente sabios, se creían, y ellos mismos se decían ellos mismos como aristócratas de la sabiduría. Creían tener el monopolio de todo el conocimiento, y se creían los máximos exponentes del conocimiento y el pensamiento. En pocas palabras, ellos creían que lo conocían todo, que lo sabían todo. Se confiaban en su mente, en su manera de expresarse, y aquí está la clave: ellos creían que conocían y sabían aún más
que los mismos apóstoles. Entonces ellos traían todo este tipo de herejías a la iglesia, donde trataban de envolver a la iglesia. También ellos tenían esta manera de pensar de que Jesucristo no era Dios, sino que era Dios, había creado a un Dios, a otro Dios, a otro Dios, y en esa creación de parte de Dios, en uno de esos fue Cristo, y en todo eso también nació el mundo. Entonces era una serie de filosofías que desde Colosenses 1 Pablo empieza a atacar. Entonces, otra de las cosas que Pablo ataca no nada más era el conocimiento, este concepto de Dios que tenían, sino que también la práctica del libertinaje incontrolado. Ellos empezaron a tener esto y vemos que Pablo lo trata perfectamente y claramente en Colosenses 2, versículos 16 al 23, y Colosenses 3, del 5 al 9 también Pablo trata esto del libertinaje. Entonces es una carta tan rica que yo te animo a que la leas con un espíritu abierto, que Dios te hable a ti, porque sabes, todos de alguna manera batallamos con creer que ya lo conocemos todo, con ciertas áreas donde nos permitimos vivir de cierta manera, pero aquí Pablo es bien claro y dice: Cristo es la plenitud de todo, es donde tú puedes encontrar la plenitud en toda tu vida. Y aquí está la clave de algo de lo que trata Colosenses, y son el peligro de caer en dos extremos. En el extremo de que el cristianismo es meramente un ritual, meramente algo que hacemos y repetimos por costumbre, o el otro extremo, el que el cristianismo es una filosofía, nada más es una manera de pensar. ¿Sabes? Colosenses nos dice: Cristo es todo, Cristo camina contigo, Cristo está en cada lugar que tú estás, Él está contigo, Él está vivo, Él es la plenitud de tu vida. Dice Colosenses 1:27, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Qué increíble que tú y yo podemos gozar de esto, de tener a Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, y que en Él podemos tener la plenitud de Dios morando en nosotros. Así que yo te quiero animar a que leas esta carta, a que seas parte, a que no te pierdas ni un devocional, y que podamos ver que Cristo lo es todo también para nosotros. Que Dios te bendiga.